El sol de la tarde se filtraba perezosamente a través de las cortinas de la recámara matrimonial en la colonia Roma de la Ciudad de México. Leticia Guzmán, de 35 años, miraba fijamente su teléfono, releyendo el mensaje de su esposo por enésima vez. Surgió un viaje de emergencia a Monterrey. Un cliente importante. Regreso en una semana. Te amo. Había algo extraño en ese mensaje. En 6 años de matrimonio, José nunca había partido tan abruptamente. Siempre era meticuloso con sus planes, siempre le avisaba con días de anticipación. Leticia dejó el teléfono sobre la cama y pasó sus dedos por el bordado del edredón que habían comprado juntos en Oaxaca durante su luna de miel. El apartamento se sentía extrañamente silencioso sin José. El tic-tac del reloj de pared que había pertenecido a la abuela de él parecía más fuerte, casi acusatorio. Afuera, el caótico tráfico de la avenida Insurgentes formaba un telón de fondo familiar, pero dentro, el silencio pesaba. «Necesito guardar su ropa limpia», murmuró Leticia para sí misma, buscando una distracción. Con movimientos mecánicos, tomó la canasta de ropa recién planchada y se dirigió al armario compartido. Al acomodar las camisas de José, todas perfectamente almidonadas como a él le gustaban, notó que la tabla del fondo del armario estaba ligeramente levantada en una esquina. Extrañada, Leticia se agachó y movió la tabla, revelando un espacio pequeño y oscuro. Su corazón se aceleró mientras sus dedos tocaban algo frío y metálico. Con cuidado, extrajo una caja de latón decorada con motivos de la lotería mexicana, desgastada por el tiempo. Nunca la había visto antes. La caja estaba cerrada con un pequeño candado. Leticia la examinó por todos lados, sintiendo un nudo formándose en su garganta. ¿Por qué José ocultaría algo así? La sacudió suavemente y escuchó el ruido de papeles y objetos pequeños moviéndose en el interior. Después de varios minutos buscando la llave sin éxito, Leticia recordó las palabras que su madre siempre repetía: «Mujer que busca, encuentra», aunque a veces sería mejor no encontrar. Con dedos temblorosos, tomó una horquilla de su cabello y tras varios intentos logró forzar el candado. Respiró profundamente antes de abrir la caja. Lo primero que vio fue una fotografía vieja y arrugada. En ella, José, mucho más joven, quizás de 20 años, abrazaba a una mujer que Leticia no conocía. Ambos sonreían a la cámara con los cerros de Guanajuato como fondo. La mujer sostenía un bebé. Leticia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. José nunca había mencionado a esa mujer. Nunca había hablado de un bebé. Continuó revisando el contenido. Un mechón de pelo infantil atado con un listón azul, una pulsera de hospital con el nombre Daniel Herrera Rojas, varios sobres con fechas escritas a mano y un pequeño oso de peluche desgastado. Con manos temblorosas, Leticia abrió uno de los sobres. Contenía recibos de transferencias bancarias mensuales a un nombre que no reconocía: Carmen Rojas. El monto era considerable, casi 1/3 del salario de José. Las transferencias databan desde antes de su matrimonio y continuaban hasta el presente. La última pieza en la caja era un documento legal doblado cuidadosamente. Al desplegarlo, Leticia sintió que su mundo se desmoronaba. Era un acta de nacimiento. José Herrera Méndez figuraba como padre, Carmen Rojas Vega como madre. El niño, Daniel Herrera Rojas. Fecha de nacimiento, 15 de abril de 2010, 8 años antes de que ella conociera a José. Su esposo tenía un hijo del que nunca había hablado. Las lágrimas nublaron su visión mientras dejaba caer el documento en su regazo. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La verdad la golpeó como una avalancha. El hombre con quien había compartido su vida, sus sueños, su cuerpo, había ocultado una parte fundamental de su existencia. El teléfono vibró sobre la cama. Un nuevo mensaje de José. ¿Todo bien en casa? Te extraño. Leticia miró fijamente la pantalla, las palabras borrosas a través de sus lágrimas. ¿Cómo responder a ese mensaje cuando acababa de descubrir que vivía con un extraño? La mañana siguiente, amaneció gris sobre la Ciudad de México, como si el cielo reflejara el estado emocional de Leticia. No había dormido. Las ojeras marcaban su rostro mientras bebía su tercer café en la cocina. Frente a ella, la caja abierta
y su contenido desplegado sobre la mesa como piezas de un rompecabezas incompleto. Después de horas analizando cada documento, cada foto, cada objeto, Leticia había trazado una cronología básica. José había tenido una relación con Carmen Rojas aproximadamente 10 años atrás. De esa relación nació Daniel. Las transferencias bancarias sugerían que José mantenía económicamente al niño. Pero ¿por qué el secreto absoluto? ¿A dónde vas realmente, José?, murmuró mientras revisaba nuevamente su teléfono. La ubicación compartida mostraba que efectivamente estaba en Monterrey, pero eso no explicaba el repentino viaje ni el secreto guardado durante años. Con resolución nacida de la desesperación, Leticia tomó una decisión. Abrió su laptop y buscó el nombre Carmen Rojas Vega en redes sociales. Después de varios intentos, encontró un perfil en Facebook con una foto que coincidía con la mujer de la fotografía, aunque más mayor. Vivía en León, Guanajuato. La siguiente búsqueda fue más productiva. Carmen era maestra en una escuela primaria local. Su perfil mostraba ocasionalmente fotos de un niño, ahora un adolescente de unos 14 años, con los mismos ojos oscuros y el mentón prominente de José. Leticia sintió una punzada de dolor al reconocer en ese rostro joven los rasgos del hombre que amaba. Con manos temblorosas, reservó un boleto de autobús a León para el día siguiente. Necesitaba respuestas que solo Carmen podría darle. El viaje de 5 horas desde la terminal del norte hasta León transcurrió en un estado de ansiedad constante. Leticia había informado a su trabajo, una editorial donde trabajaba como correctora, que tomaría unos días por una emergencia familiar. Qué irónico resultaba ahora ese término. León la recibió con un calor seco y un cielo despejado. Siguiendo la dirección de la escuela encontrada en Internet, tomó un taxi desde la central camionera. Durante el trayecto, observó la ciudad industrial, tan diferente de la capital, preguntándose si José visitaba regularmente este lugar, si venía a ver a su hijo a escondidas. Al llegar a la escuela primaria Benito Juárez, Leticia se sentó en una banca frente al edificio. El reloj marcaba las 13:30. Según el horario publicado en la página web, las clases terminarían a las 14:00. Se había puesto lentes oscuros y un sombrero, sintiéndose ridículamente como una espía en una película mala. A las 14:05 la vio. Carmen Rojas salía del edificio rodeada de niños pequeños. Era más delgada que en la foto, con el cabello recogido en una trenza práctica. Sonreía mientras se despedía de sus alumnos. Parecía amable, genuina. Leticia respiró profundamente y cruzó la calle. Cuando estuvo a pocos metros, Carmen la miró con curiosidad. ¿Carmen Rojas?, preguntó Leticia, quitándose los lentes. Sí. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió Carmen con tono profesional. Mi nombre es Leticia Guzmán. Soy la esposa de José Herrera. El rostro de Carmen palideció instantáneamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más. ¿Miedo? Aquí no, dijo Carmen en voz baja, mirando a su alrededor. Hay una cafetería a 2 cuadras. Te veré allí en 20 minutos. Sin esperar respuesta, Carmen se alejó rápidamente, dejando a Leticia con una sensación incómoda en el estómago. La reacción de Carmen confirmaba que había algo más que un simple secreto familiar. En la cafetería El Portal, Leticia esperó nerviosa, jugando con la servilleta entre sus dedos. Cuando Carmen entró, su expresión ya estaba compuesta, aunque la tensión era evidente en sus hombros rígidos. «Así que José nunca te habló de nosotros», dijo Carmen después de ordenar un café. No era una pregunta. «Encontré la caja por accidente», explicó Leticia. «Necesito entender por qué tanto secreto. ¿Por qué nunca mencionó que tenía un hijo?» Carmen soltó una risa amarga. «José siempre ha sido bueno guardando secretos. Demasiado bueno». Suspiró profundamente. «Daniel no es solo su hijo, Leticia. Es su testigo». «¿Testigo? ¿De qué hablas?» Carmen miró alrededor nerviosamente antes de inclinarse sobre la mesa. «Hace 10 años, José trabajaba para Guillermo Saldívar. ¿Te suena ese nombre?» Leticia negó con la cabeza. «Mejor así. Es un empresario de Guanajuato con conexiones peligrosas. José era su contador. Una noche, José presenció algo que no debía ver. Un asesinato». Leticia sintió que le faltaba el aire. «Eso es imposible. José es contador en una empresa de construcción.
Él nunca... Esa es la vida que construyó después, interrumpió Carmen. Después de entrar al programa de protección a testigos. Las palabras cayeron como bombas sobre Leticia. Carmen continuó, su voz apenas audible. José testificó contra Saldívar a cambio de protección. Le dieron una nueva identidad, un nuevo pasado. Nos mantuvieron a Daniel y a mí separados por seguridad. Las transferencias son su manera de cumplir con su responsabilidad, pero el contacto directo siempre ha sido mínimo para protegernos a todos. ¿Estás diciendo que mi esposo, el hombre con quien he vivido 6 años, es una identidad falsa? Carmen asintió lentamente. Su verdadero nombre es Alejandro Morales. José Herrera fue el nombre que le asignó el programa. Leticia sintió náuseas. Su matrimonio, su vida compartida, todo se basaba en una mentira. Pero entonces, un pensamiento perturbador cruzó su mente. ¿Por qué me dices todo esto? ¿No es peligroso? Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Porque Saldívar salió de prisión hace 3 meses. Y porque ayer, Daniel desapareció camino a su entrenamiento de fútbol. La habitación del hotel en León parecía girar alrededor de Leticia, mientras procesaba la información. Había llamado a José varias veces, pero solo conseguía el buzón de voz. Ahora entendía que su viaje de negocios probablemente estaba relacionado con la desaparición de Daniel. Su mente repasaba fragmentos de conversaciones pasadas, buscando pistas que hubiera pasado por alto. José siempre evitaba las fotografías. Nunca quiso asistir a reuniones familiares numerosas. Se ponía tenso cuando veían noticias sobre crimen organizado. Pequeñas señales que ahora formaban un patrón ominoso. El teléfono vibró en su mano. Un mensaje de un número desconocido. No confíes en Carmen. Nos vemos en el templo expiatorio a las 8 p.m. Ven sola. J. Su corazón dio un vuelco. Era realmente José, o alguien que había obtenido su número. Miró el reloj. 6:30 p.m. Tendría tiempo de llegar. Mientras caminaba por las calles de León hacia el imponente templo neogótico, Leticia reflexionaba sobre las palabras de Carmen. ¿Por qué no confiar en ella? Si José o Alejandro, un nombre que aún no podía asociar con su esposo, estaba escondiéndose, ¿por qué arriesgarse a un encuentro público? El templo expiatorio estaba iluminado contra el cielo nocturno, sus agujas apuntando hacia las estrellas. Turistas y locales transitaban por la plaza. Leticia se sentó en una banca con vista a la entrada principal, observando cada rostro, cada movimiento. A las 8:05 sintió una presencia a su lado. No necesitó girarse para reconocer el aroma de la colonia de José. «No voltees», murmuró él. «Solo escucha. Carmen no te contó toda la verdad». La voz de José sonaba diferente, más dura, con un acento que normalmente mantenía controlado. «Daniel está a salvo. Yo lo tengo. Pero hay algo que debes saber sobre Carmen. Ella es hermana de Saldívar». Leticia contuvo una exclamación. José continuó. «Nunca te hablé de mi pasado porque quería protegerte y porque me avergonzaba. Trabajé para gente peligrosa, Leti. Hice cosas de las que no estoy orgulloso. Cuando presencié el asesinato, vi mi oportunidad de escapar de ese mundo». «¿Por qué Carmen diría que eres un testigo protegido si no es cierto?», preguntó Leticia en voz baja. «Porque parcialmente es verdad. Sí testifiqué, sí entré al programa, pero Carmen omitió que ella era mi cómplice. Estábamos juntos en los negocios de Saldívar. La diferencia es que yo decidí salir. Ella nunca lo hizo realmente». Leticia sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y Daniel? ¿Es realmente tu hijo?». El silencio de José fue breve pero revelador. «Sí, es mi hijo, y el de Carmen. Pero ella ha estado usando a Daniel como moneda de cambio todos estos años, amenazando con revelar mi ubicación a Saldívar si no pago. ¿Por qué aparecería ahora diciendo que Daniel desapareció? Porque es verdad que desapareció. Yo lo saqué de León cuando supe que Saldívar estaba buscándome. Carmen intentó venderme, Leti. Le dijo a su hermano dónde encontrarme a cambio de dinero. Tuve que actuar rápido». La mente de Leticia trabajaba a toda velocidad, tratando de discernir la verdad entre las versiones contradictorias. «¿Dónde está Daniel ahora?» «En un lugar seguro, con mi primo en Querétaro. Necesito que vengas conmigo, Leti. No es seguro para ti aquí». Algo en el tono de José encendió una alarma en Leticia. Durante años
había estudiado sus expresiones, sus inflexiones, y ahora, a pesar de la conmoción y la confusión, detectó algo que nunca había escuchado antes en su voz: miedo. ¿Qué no me estás diciendo, José? Él suspiró profundamente. Carmen no solo es hermana de Saldívar, es su socia principal ahora, y hay algo más que encontraron en nuestro apartamento, algo que no estaba en la caja. ¿De qué hablas? La USB azul en mi cajón de calcetines contiene registros financieros de todas las operaciones de Saldívar. Es mi seguro de vida y la razón por la que no me han eliminado aún. Si algo me pasa, esa información se envía automáticamente a las autoridades. Leticia recordó haber visto esa USB muchas veces, creyendo que contenía simples respaldos de trabajo. Pero tú ya no la tienes, continuó José. La persona que tiene esa USB ahora eres tú, Leti. Carmen envió a alguien a buscarla mientras estabas aquí. El mundo de Leticia se detuvo. Estás diciendo que estás en peligro, confirmó José. Y no solo por Saldívar. La fiscalía también me busca por nuevas evidencias. Creen que no solo fui testigo, sino participante activo en aquel asesinato. De repente, una revelación golpeó a Leticia como un rayo. Tú nunca estuviste en Monterrey, ¿verdad? José negó lentamente. Necesitaba que creyeras eso mientras sacaba a Daniel de León. ¿Y qué hay de nosotros, José? De nuestro matrimonio. ¿También fue parte de tu coartada? Por primera vez, José se giró para mirarla directamente, sus ojos brillantes por lágrimas contenidas. No, Leti, eso fue lo único real en toda esta mentira. El Hotel Boutique en el centro de Querétaro ofrecía una vista panorámica de los acueductos coloniales. En una habitación del tercer piso, Leticia observaba a José, o Alejandro, aún no sabía cómo llamarlo, hablar en voz baja por teléfono mientras un adolescente de 14 años miraba por la ventana con expresión indescifrable. Daniel era innegablemente hijo de José. Los mismos ojos, la misma forma de mover las manos al hablar, pero su expresión era dura, desconfiada, tan diferente a la calidez que Leticia asociaba con su esposo. Las últimas 48 horas habían sido un torbellino. Habían salido de León esa misma noche, viajando en auto hasta Querétaro. Durante el viaje, José había completado la historia que tanto Carmen como él habían fragmentado. La verdad era más compleja que cualquiera de las versiones. José, Alejandro Morales, había sido efectivamente contador de Saldívar, pero también su cómplice en lavado de dinero. Carmen, hermana de Saldívar, había sido su contacto dentro de la organización y eventualmente su pareja. Juntos habían desviado fondos durante años, hasta que una operación salió mal y un socio terminó muerto. José había sido testigo, sí, pero no inocente. Cuando las investigaciones comenzaron, negoció con la fiscalía. Entregaría evidencia contra Saldívar a cambio de inmunidad parcial. Entró al programa de protección, recibió una nueva identidad y se mudó a la Ciudad de México. Lo que no le dijo a las autoridades fue que había guardado copias de todos los registros financieros como seguro. Tampoco mencionó a Carmen ni a Daniel, intentando mantenerlos alejados del caso. ¿Entonces Carmen no traicionó realmente a su hermano?, preguntó Leticia mientras José terminaba su llamada. Lo hizo, pero no por las razones correctas, respondió José, sentándose pesadamente en la cama. Ella testificó contra él cuando vio que yo había hecho un trato. Pero mientras Saldívar estuvo en prisión, Carmen tomó control de parte de sus negocios. Daniel, quien había permanecido callado, finalmente habló. Mi mamá siempre dijo que tú nos abandonaste por cobardía. José miró a su hijo con una mezcla de dolor y arrepentimiento. Te envié dinero todos los meses. Traté de protegerte manteniéndome lejos. ¿Dinero?, escupió Daniel con desprecio adolescente, como si eso reemplazara a un padre. Leticia observaba el intercambio, sintiendo que espiaba una película de la que no formaba parte. Esos dos extraños compartían una historia, una sangre, que ella nunca conocería realmente. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Cuál es el plan? José sacó su teléfono y mostró un correo electrónico. Mi contacto en la fiscalía accedió a reunirse mañana. Voy a entregar la USB y toda la información que tengo sobre las nuevas operaciones de Carmen y Saldívar. A cambio, Daniel y tú recibirán protección. ¿Y tú?, preguntó Leticia, notando la omisión. José desvió la mirada. Tendré que responder por mis acciones pasadas.
Hay cosas que hice, Letty, cosas que no puedo seguir ocultando. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Daniel se levantó abruptamente y se encerró en el baño. El sonido del agua corriendo apenas disfrazaba sus sollozos. «Ve con él», dijo Leticia suavemente. «Te necesita más que yo ahora». Cuando José entró al baño, Leticia quedó sola con sus pensamientos. Tomó la USB que había estado guardando en su bolsillo desde que salieron de León. Tan pequeña, tan insignificante en apariencia, y sin embargo contenía el poder de destruir vidas o salvarlas. Por impulso, la conectó a su laptop. Necesitaba ver por sí misma qué contenía este objeto que había alterado el curso de tantas vidas. Los archivos estaban encriptados, pero la contraseña era una que conocía bien, la fecha de su boda con José. Esto la sacudió profundamente. Incluso en sus secretos más oscuros, ella había sido su ancla. Los documentos confirmaban todo: registros bancarios, transferencias internacionales, propiedades a nombres de terceros, años de actividad criminal meticulosamente documentada. Pero entre los archivos financieros, Leticia encontró algo inesperado: una carpeta titulada Leticia. Con manos temblorosas, abrió el primer documento. Era un informe detallado sobre ella, previo a conocer a José. Sus trabajos anteriores, su familia, sus hábitos, incluso reportes de su perfil psicológico. La verdad la golpeó como una bofetada. Su encuentro con José no había sido casual. La había investigado, la había seleccionado. Como coartada, como fachada para su nueva vida. Justo cuando el horror de esta revelación comenzaba a asentarse, notó un documento titulado Confesión. Lo abrió y comenzó a leer. «Si estás leyendo esto, Leticia, significa que finalmente descubriste la verdad. No espero perdón, solo comprensión. Te elegí, sí. Investigué a docenas de mujeres buscando a alguien que pudiera ser parte de mi coartada. Pero lo que no planeé fue enamorarme. No anticipé que la mujer que elegí como escudo se convertiría en mi salvación. Cada día contigo ha sido un recordatorio de la persona que podría haber sido si hubiera tomado decisiones diferentes. Cada momento de felicidad genuina ha sido también un momento de culpa insoportable. Te he mentido sobre quién soy, pero nunca sobre lo que siento por ti. Eres lo único auténtico en mi vida de falsedades». Leticia cerró la laptop, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Afuera, la noche de Querétaro brillaba con luces de una ciudad ajena, tan distante como ahora se sentía el futuro que había imaginado junto a José. En el baño podía escuchar las voces apagadas de padre e hijo, intentando reconstruir lazos rotos durante años. Una familia que nunca supo que existía. Miró su anillo de matrimonio, girándolo lentamente en su dedo. 6 años de amor construido sobre mentiras. Pero, ¿eran todas mentiras? ¿O había verdad en esos momentos compartidos, en las risas, en los planes susurrados bajo las sábanas? La mañana traería decisiones imposibles. La fiscalía, Carmen, Saldívar, un futuro incierto. Pero por esta noche, en esta habitación de hotel en una ciudad desconocida, Leticia enfrentaba la pregunta más difícil de todas. Cuando descubres que el hombre que amas nunca existió realmente, ¿puedes amar al hombre que realmente es? El espejo de su vida se había roto en 1000 pedazos. Ahora tendría que decidir cuáles valía la pena recoger y cuáles era mejor dejar atrás, cortantes y peligrosos, como el pasado que José había intentado enterrar. Mientras guardaba nuevamente la USB en su bolsillo, Leticia tomó una decisión. Cualquiera que fuera el camino que eligiera mañana, lo haría con los ojos abiertos. Ya no sería la mujer manipulada por las circunstancias. Si José, Alejandro, merecía una segunda oportunidad, no sería como el hombre que había fingido ser, sino como el hombre que realmente era, con todas sus imperfecciones y su oscuro pasado. Y quizás, solo quizás, en las ruinas de esta vida construida sobre mentiras, podrían encontrar finalmente algo genuino sobre lo cual reconstruir.